Hola, en este video vamos a ver un ejemplo para aproximar el área bajo la curva por medio de 6 rectángulos de la función f de x al cuadrado en el intervalo 0, 1. Para ello vamos a considerar la gráfica de la función y en la parte derecha vamos a considerar la aproximación del área bajo la curva de la función por medio de 6 rectángulos. La idea entonces es poder determinar el área de esos 6 rectángulos para finalmente sumarlos y así poder obtener una aproximación del valor del área bajo la curva. Obviamente es una aproximación porque, como podemos observar, hay pequeñas regiones de cada uno de los rectángulos que sobran y por lo tanto no podríamos dar una estimación exacta, un valor exacto del área bajo la curva de la función por este método inicial. Para hallar el área de cada uno de esos 6 rectángulos, básicamente necesitamos dos datos: la base de los rectángulos y la altura de los rectángulos. Para determinar la base, la forma que siempre se recomienda para determinar la base de estos rectángulos de aproximación es calcular la longitud del intervalo sobre el número de particiones. De forma un poco más técnica, usualmente a la base de los rectángulos la llamaremos delta de x, a la longitud del intervalo lo podemos notar como b menos a, al número de particiones lo podemos llamar n. ¿De acuerdo? Sería como la manera formal en la cual podemos determinar la base de los rectángulos. Para la altura de los rectángulos hay que trabajar un poquitico más y debemos primero determinar inicialmente por puntos a derecha de cada uno de estos rectángulos las coordenadas de la altura de cada uno de estos puntos. Fijémonos acá, la coordenada de este punto, de este punto, de este punto y así sucesivamente con cada una de las esquinas derechas inferiores de estos subrectángulos. Para hallar cada una de estas coordenadas, lo que vamos a hacer es valernos de el ancho delta de x. Entonces, en nuestro caso particular, el ancho delta de x de estos rectángulos es 1 menos 0 sobre 6. Por lo tanto, la base de cada uno de esos rectángulos es un sexto. Bien, ahora, para determinar cada una de estas coordenadas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el extremo izquierdo del intervalo es 0, lo que vamos a hacer es, por decirlo de esta manera, dar saltos de ancho delta de x, de tal manera que estos saltos siempre van a coincidir en nuestro caso con los extremos derechos de nuestros intervalos que necesitamos en nuestro caso particular. ¿De acuerdo? Pues fijémonos, esos son los saltos que damos. Entonces, nuestro primer punto es x0, que siempre es el extremo izquierdo del intervalo. En nuestro ejercicio va a ser 0. Para determinar el punto x1, este que tenemos acá, este es x1, este es x1, lo que vamos a hacer es dar un salto delta de x, pero sabemos que delta de x es un sexto. ¿Bien? Ahora, para determinar nuestro segundo punto, fíjense que hacemos es dar dos saltos, un delta de x, dos delta de x. Por lo tanto, para nuestro segundo punto de la esquina derecha de nuestro segundo rectángulo será un delta de x más otro delta de x, lo cual nos daría dos veces delta de x, pero sabemos que nuestro delta de x es un sexto, por lo tanto lo sustituimos y hacemos la simplificación. Mitad de 2, 1, mitad de 6,
3. Por lo tanto, nuestro punto x sub 2 que tenemos acá es 1/3. ¿De acuerdo? Continuando con este procedimiento, nuestro punto x sub 3, que es el punto que tenemos acá, es 3 saltos. Un delta de x, otro delta de x, de acá, y otro delta de x. Por lo tanto, dimos 3 saltos con una amplitud de delta de x. Por lo tanto, sería 3 delta de x. Es decir, 3 por 1/6, el cual nos daría 1/2. Para x sub 4 damos 4 saltos. Entonces acá sería otro delta de x. Llevamos 3 más otro. Sería 4 delta de x. Entonces 4 delta de x. Por lo tanto nos daría 4 por 1/6. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. 2/3. Bien. Continuando, x sub 5 nos daría, entonces, otro delta de x. Entonces tendríamos 5 veces delta de x, de donde nos daría 5/6. Y finalmente, sabemos que nuestra construcción está bien si llegamos exactamente al extremo derecho del intervalo. Y en total, ¿cuántos saltos dimos? 6 saltos de ancho delta de x. Entonces 6 delta de x es 1/6. Entonces, en efecto, simplificamos y nos daría que el extremo derecho en efecto es 1. Por lo tanto, nuestra construcción está bien hecha. Ahora, ¿para qué necesitamos estos puntos x0, x1, x2, x3 hasta x6? Estos puntos son necesarios porque al estar ubicado en esas coordenadas, en nuestro caso particular, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6 y 1, tomamos esos puntos y a esos puntos le aplicamos la función. Fijémonos qué pasa cuando le aplicamos la función a esos puntos. Me dice, listo, mire, toma este punto y va a tomar esta altura. Este punto y va a tomar esta altura. Fíjense que cuando le aplico la función coincide con las alturas de cada uno de los rectángulos a los cuales le queremos calcular su altura y por lo tanto su área. Por lo tanto, de lo que acabamos de indicar, ahora sí podemos calcular la altura de cada uno de estos subrectángulos de aproximación. Entonces, luego, la altura de cada subrectángulo es, entonces sería f de x1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4, f de x sub 5 y f de x sub 6. Entonces eso nos daría f de x1 es f de 1/6, f de x sub 2, f de 1/3, f de x sub 3, f de 1/2, f de x sub 4, f de 2/3, f de x sub 5, f de 5/6 y f de x sub 6, f de 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense que en este caso ya tenemos nuestros valores, los cuales son los que necesitábamos. Las alturas de cada uno de los subrectángulos por la cual vamos a aproximar el área y el ancho de cada uno de estos subrectángulos. Por lo tanto, tenemos que la aproximación del área bajo la curva es pues la suma del área de cada uno de estos rectángulos. Entonces vamos a colocar el área y vamos a indicar que lo tomamos por los puntos a derecha, las esquinas derechas inferiores de cada uno de nuestros subrectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el área de nuestro primer rectángulo?
Pues la primera altura, que es f de un sexto, fijémonos, f de un sexto por el ancho, un sexto del primer rectángulo. ¿Cuál es el área del segundo rectángulo? F de un tercio por el ancho de ese rectángulo, más f de un medio por el ancho de ese rectángulo, más f de 2 tercios por la base, más f de 5 sextos por la base, y finalmente f de 1 por la base. Fijémonos que en efecto, ¿cuántas áreas estamos sumando? El área del primer rectángulo, el área del segundo rectángulo, del tercero, cuarto, quinto y sexto. En efecto, lo que nos estaban pidiendo, la suma de las áreas de los 6 rectángulos para aproximar el área bajo la curva. Fijémonos que ahora, que ven acá es una aproximación, importantísimo, aproximación del área por puntos a derecha. Entonces tenemos que, fíjense que en cada uno de estos sumandos, el un sexto aparece en cada uno. Por lo tanto, por propiedades algebraicas, podemos reescribir nuestra expresión como f de un sexto más f de un tercio más f de un medio más f de 2 tercios más f de 5 sextos más f de 1. Y todo multiplicado por el mismo ancho de cada una de las bases de los subrectángulos. Finalmente, como nuestra función, recordemos que nuestra función es f de x igual a x al cuadrado. Al aplicarle la función a cada uno de estos puntos, ¿qué obtenemos? F de un sexto al cuadrado, un 36avo. F de un tercio al cuadrado, un noveno. F de un medio, un cuarto, más 4 novenos, más 25 36avos y finalmente 1 al cuadrado, 1. Y todo multiplicado por un sexto. Ya esta operación es muy sencilla de calcular y podemos verificar rápidamente que este valor nos da, con dos cifras decimales de precisión, 0.42. Y en este caso estaremos aproximando el área bajo la curva por 6 rectángulos de aproximación.